Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Ezequiel Rosendi y es un honor que la Sociedad Argentina de Oftalmología me invite para compartir con ustedes esta clase que es los manejos de la retinopatía diabética, su manejo quirúrgico. Es una clase que la estamos grabando para el curso superior de oftalmología. En este momento estoy a cargo del servicio de oftalmología del Hospital Británico y también manejando el foro de retina quirúrgica en el Hospital El Cruce. Bueno, el primer cuadrito es cuáles son los pacientes diabéticos en los que indicamos una vitrectomía. Esto parece simple, pero muchas veces son casos que no son tan simples. O sea, los casos más comunes de pacientes diabéticos en que uno indica una cirugía de vitrio es la aparición del hemovitrio. El segundo caso, desprendimiento de retina traccional, pero que compromete la mácula. O sea, no siempre un desprendimiento de retina traccional es indicación de vitrectomía. Este es un punto muy importante. A veces hay pacientes con un desprendimiento de retina traccional nasal que no influye en absoluto la función del polo posterior, y uno eso lo puede manejar con una panfotocoagulación, asociado o no antiangiogénicos, eso se decía en su momento, pero el tratamiento principal sería la panfotocoagulación. Ahora, si ese desprendimiento de retina traccional afecta o distorsiona o crea pliegues retinales que afectan la mácula, eso es indicación de vitrectomía directamente y no de panfotocoagulación. El tercer caso, desprendimiento de retina mixto, son capaz los casos en que uno tiene que realizar la cirugía lo antes posible, o sea, son urgencias relativas. Esta es la combinación de un desprendimiento de retina traccional asociado a un desprendimiento de retina regmatógeno. O sea, por la contracción del vitrio, aparte de hacer la tracción, la meseta de tracción donde está la proliferante fibrovascular, se produce algún agujero en la retina y aparecen características del desprendimiento de retina regmatógeno. Cuando están los dos componentes se llama desprendimiento de retina mixto y son pacientes que hay que operarlos muy rápido. Capaz el caso más difícil en que uno tiene que decidir la indicación de vitrectomía es en el cuarto caso, que es la proliferación fibrovascular incontrolable con láser. Son pacientes que tienen proliferantes fibrovasculares, que uno realizó el láser, pero pasado un par de meses uno ve que el color rojo o los vasitos nuevos que están en estos proliferantes no se terminan de blanquear, no terminan de... Uno ve que las proliferantes siguen activas, y eso es indicación de vitrectomía, porque uno sabe que eso con el tiempo va a empeorar seguro. Y los últimos dos casos, bueno, el edema macular traccional, obviamente es indicación de vitrectomía, porque ya se sabe que eso no responde con ningún tipo de inyecciones ni antiangiogénicos ni de corticoides, y pacientes con rubiosis y medios opacos es indicación de vitrectomía también como una opción terapéutica. Fíjense, este es un caso de un paciente con el caso que les comentaba, donde hay proliferante fibrovascular que provoca tracción y se ven unos pliegues en la mácula. Si agudizan un poco el ojo, se ve una proliferante que está en la papila, se extiende hacia la arcada temporal superior y se ve en la mácula unos retinal folds o pliegues retinales. Este caso es indicación de vitrectomía. Estos pacientes, si uno realiza la panfotocoagulación, muchas veces esa tracción se hace más. El paciente termina teniendo más metamorfopsias por esta tracción y distorsión que provoca la proliferante a nivel de la fobia. Esto es indicación de vitrectomía. Otro caso que les comenté, un caso típico de un edema macular donde se observa una tracción en la mácula. Esto es indicación de vitrectomía. Esto no anda con inyecciones ni de antiangiogénicos ni de corticoides. Estos son los casos capaz más raros. Fíjense, este paciente fue un paciente mío, que me acuerdo perfectamente porque era una chica joven, diabética tipo 1, que era ojo único, el otro ojo lo había perdido por una cirugía de vitrectomía.
Y fíjense la retinopatía diabética proliferativa que tiene en este ojo único, que se ve la proliferante que sale de la papila y tiene la panfoto hecha abajo, pero acá hay un aumento, o sea, hace foco en la proliferante. Fíjense los vasitos cómo siguen rojos y se ve la cicatriz de láser atrás con una panfoto bastante bien hecha. Esta paciente, yo en este momento le expliqué esto que estamos hablando, le dije, mira, el láser está muy bien, pero no está dominado el estímulo angiogénico, no lo estamos controlando, la proliferante sigue activa y esto se arregla sí o sí con una cirugía. Obviamente la paciente no se quiso operar de su único ojo, que en el otro encima había tenido una muy mala experiencia, y este ojo estaba con 10 décimas, y al tempito apareció con esta proliferante y este movitrio que, bueno, terminó con cirugía, por suerte con buen pronóstico. Pero fíjense cómo esas cosas que parecen poco importantes tienden a progresar siempre con el tiempo y a complicar un cuadro que parecía bastante controlado. ¿Mm? Bueno, otra herramienta que tenemos y que es muy importante en estos casos es el uso o la preparación previa en los pacientes que vamos a indicar o vamos a realizar la cirugía de retina, el anti-VEGF preoperatorio. O sea, sabemos que esto ayuda muchísimo en lo que es la realización de la cirugía, porque reduce el sangrado de los neovasos, hace que el pelaje de las membranas fibrovasculares sea más fácil, hasta casi se suelta mucho más fácil, y también reduce la incidencia en el sangrado postoperatorio inmediato, que es una complicación bastante frecuente en estos casos. El único riesgo, la única precaución que tenemos que tener en estos casos es saber que si yo le hago el tratamiento de anti-VEGF preoperatorio, tengo un espacio de 5 o 7 días para realizar la cirugía, porque si eso no pasa y la cirugía se pospone un poco en el tiempo, hay un porcentaje de pacientes que pueden llegar a tener complicaciones por la inyección de anti-VEGF, que produce un colapso de todas las membranas fibrovasculares y pueden provocar un desprendimiento de retina o empeorar el caso de desprendimiento de retina traccional. Por eso, siempre que lo usen, explíquenle bien al paciente que tiene que estar cuidado, que no suspenda la cirugía, porque vamos a poner una droga que a veces, si uno lo operamos en ese espacio, en esa ventana que tenemos, le puede traer más problemas. Pero es una herramienta muy útil en estos casos y yo la uso mucho. Fíjense este paciente donde se ve que se indica la cirugía de vitrectomía por una retinopatía diabética proliferativa con hemovitrio, y la proliferante que se ve en la foto de arriba se ve bien roja, y en la foto de abajo, luego de 5 días de la inyección, se ve toda blanca. Esto, obviamente, en el caso de abajo, es mucho más fácil realizar la cirugía. Bueno, pero si vamos a hablar de cirugía, lo que tenemos que tener en claro es qué es lo que vamos a hacer dentro del ojo. O sea, y esto nunca nos tenemos que olvidar cómo funciona la patología o la anatomía patológica en los pacientes diabéticos. O sea, sabemos que el vitro posterior está adherido a la parte interna de la retina, y ahí es donde van a crecer los neovasos que crecen tanto más comúnmente en el nervio óptico o en las arcadas vasculares, se van a anclar al vitro posterior. ¿Tá? O sea, la forma que se complica a estos pacientes es porque crecen los neovasos, eso se adhiere a la hialoides posterior, y la hialoides posterior, cuando se contrae, va a tironear esos neovasos y ahí va a aparecer los hemovitrios, o si el tironeamiento o la adherencia es muy fuerte, esa contracción va a levantar la retina y va a ser un desprendimiento de retina traccional. ¿Tá? Esto es lo que tenemos que tener en claro, que las membranas fibrovasculares o las proliferaciones fibrovasculares crecen a lo largo de la hialoides posterior. ¿Tá? Y cuando entremos a operar estos ojos, es fundamental lograr una separación perfecta de la hialoides posterior de todas estas adherencias.
puede haber tracciones anteposteriores o tracciones tangenciales. ¿Cuáles son los objetivos quirúrgicos de la vitrectomía en estos pacientes? Bueno, obviamente remover todas las opacidades, eliminar las tracciones tangenciales y anteroposteriores, como vimos recién, remover la adherencia de vítrea de las proliferaciones fibrovasculares. Por esto es muy importante encontrar un plano para hacer el pelaje más seguro. Desprender la alveolar posterior para evitar reproliferación. O sea, yo no puedo, si yo no desprendo la alveolar posterior en estos pacientes, no lo estoy operando bien y va a resangrar seguro y no estoy solucionando el problema. Siempre haciendo un muy buen control de la hemostasia. Y al final de la cirugía, si al paciente le falta tratamiento láser, se disminuye las áreas de isquemia con endofotocoagulación. Y algo que no dije, que es muy importante, tenemos que lograr hacer todo eso minimizando lo más que podamos la creación de agujeros iatrogénicos o roturas iatrogénicas, que es ahí donde se van a complicar estos pacientes. Tenemos que tener una técnica muy bien depurada para operar estos casos, y para eso lo ideal sería tener una combinación de todas las opciones quirúrgicas que tenemos. Y estas opciones son la realización de segmentación, o sea, separar los islotes, ir segmentando los islotes de adherencia fibrovascular, de laminar esas proliferaciones fibrovasculares. La técnica bimanual es una técnica que a mí me gusta mucho, no es muy fácil de aprender. Siempre tengo que usar un chandelier. Si voy a usar una técnica bimanual, es lo más aconsejable. Puede ser vitrectomo con pincita, pincita con tijera, todas las combinaciones que ustedes puedan o les guste más usar. Y es fundamental, para mi punto de vista, la técnica bimanual para solucionar los pacientes que tienen retinopatías diabéticas proliferativas con placas de adherencia bastante grandes asociados a desprendimiento de retina mixto. Creo que no hay mejor opción que la técnica bimanual. Otra opción es la viscodisección, o sea, con una canulita especial se inyecta viscogilón 5 habitualmente en el espacio que hay entre la alveolar posterior y la retina. Entonces eso crea un plano, agranda el plano, y uno puede después con tijera o vitrectomo hacer la disección o la delaminación o tan solo la segmentación, ¿no? Existe después lo que es la técnica en block, que ahora la vamos a ver, y lo que es Lift and Shape, que esta es una técnica que promueve la doctora María Barrocal, muy interesante, que también la vamos a ver en un ratito. Yo acá les traigo una serie de videos donde hablan un poquito de todas estas técnicas. Este es un caso con un desprendimiento de retina traccional. Acá lo que se busca primero es remover las opacidades, la sangre, el hemovitrio. De a poquito, a medida que uno va viendo mejor, la idea, yo lo que hago habitualmente en estos casos es eso, es ir segmentando, o sea, ir aislando los focos de proliferación vitroretinal. Una vez que está aislado, uno lo va achicando y le hace endodiatermia para que esos puntos de sangrado cedan. Y uno mantiene permanentemente un buen control de los sangrados y los planos mucho más claros. En este momento estoy usando una tijera vertical en una placa fibrovascular bastante grande, logrando también seguir con segmentación. A mí me gusta usar mucho la tijera vertical porque hago esa maniobra que mezclo de pinza, una mezcla de pinza y tijera, y me ahorra bastante tiempo. Pero fíjense cómo de a poco uno va cortando, segmentando y aislando las proliferantes, y así va haciendo más fácil el manejo de estos pacientes que son bastante difíciles, ¿no? Se achica la proliferante, va achicando la proliferante, y después, a medida que se va achicando, uno puede ir agregando endodiatermia para que los vasitos dejen de sangrar. Y a mí habitualmente me gusta pelar lo más posible. Trato de no dejar tejido porque muchas veces esos restos de tejido
hacen hemovitros postquirúrgicos. La maniobra que dejo para el final siempre es la extracción de la proliferante a nivel de la papila, porque habitualmente sangra esa zona. Y en este caso, lo que agrego, que no lo hago habitualmente, es cuando veo que está la mácula traccionada, una vez de terminar el pelaje de toda la retinopatía diabética, decido hacer un peeling de la limitante interna. Y esto uno lo decide muchas veces en el momento, pero no lo aconsejo de rutina, lo hago solamente en los casos que veo, como en este caso los pliegues, los retinal falls, que provoca esta tracción, este desprendimiento traccional que afecta a la mácula, ¿no? Una vez que uno termina todo el pelaje, termina de hacer la endofotocoagulación e intercambio fluido-aire. Esta técnica quirúrgica es un desprendimiento de retina traccional con la técnica en block. En realidad es una mezcla de técnicas, pero la técnica en block lo que trata de hacer es que usa la dialogues posterior como una tercera mano, o sea, ayuda a que sea más fácil la segmentación y permite acceder a acceder a los planos más fácilmente, ¿no? Obviamente se combinan todas estas técnicas. Acá estoy segmentando, estoy aislando esta proliferante. Este paciente tiene tratamiento anti-VEGF previo, fíjense cómo está bien blanca la proliferantes, y de a poquito se hace este desprendimiento a nivel del nervio óptico, que en el caso anterior lo hice al final, esto lo hago antes, entonces es como ir de atrás para adelante. Esto sería la técnica en bloco, ¿no? Fíjense, una vez que se va achicando, se hace el desprendimiento de la dialogues posterior, que ahí se va a ver cómo lo hago con el vitrectomo, con aspiración activa, y en este caso se puede hacer con poco riesgo, porque las proliferantes, las zonas de adherencia no son placas muy anchas. Si son placas muy anchas, esto no es aconsejable hacer, porque uno tiene alto riesgo de provocar roturas iatrogénicas en estos casos. Fíjense cómo se levantó la área posterior, con una muy buena solución del caso. Acá se está aspirando restos de hemo de la arcada temporal y haciendo endohiatermia para que este paciente no tenga o disminuya la incidencia de sangrados postquirúrgicos. Bueno, y este es un videito que habla o que muestra lo que es la técnica de disección bimanual. Como les decía, fíjense, es un desprendimiento de retina mixto. Fíjense cómo se ve el hemovitro, la adherencia de las placas fibrovasculares y el componente de la retina, cómo se mueve, porque la retina está convexa y no cóncava. Eso te habla que es un desprendimiento de retina. En algún lado hay un agujero, es un desprendimiento de retina traccional. Está la proliferante fibrovascular que se ve ahí, y como eso es muy difícil de pelar solo con el vitrectomo, acá no hay mejor opción para controlar las lesiones iatrogénicas es que hacer esta maniobra. O sea, con una pincita se va abriendo un plano y con la tijera se va cortando las zonas de adherencia, y obviamente la iluminación está colgada con un chandelier. Repito, ideal esta técnica en casos, la técnica bimanual en casos de DR mixtos, como este caso, con placas bastante anchas, ¿no? Una vez que libero ahí esa proliferante en la arcada, voy a trabajar sobre el nervio óptico. Fíjense que a la diferencia de cómo se ve la retina bullosa asociada a la parte de desprendimiento de retina traccional, ¿no? Aprovechamos el agujerito que había en la lesión que provocó al lado de esa proliferante para drenar el líquido subretinal, y se completa con endoláser. Otra opción muy interesante es esta opción, que es la que promueve María Berrocal, como les comenté antes. Acá estoy operando con 27G, en realidad estoy probando la técnica que ella muestra mucho. La verdad que es una muy linda técnica. Acá con la ventaja del 27G uno va entrando por espacios mucho más reducidos, entonces no es necesario usar ni pinza ni tijera, y uno va regulando, cortando y aspirando con el vitrectomo, con mucho control del pedal,
uno puede ir provocando desprendimientos del hialoide posterior, como se ven en esos casos, y va achicando y va cortando las proliferantes con la hialoide posterior. Esta es la técnica de lift and shave que ella promueve, que es un poco, dice, aspirar y cortar y rasurar, que es lo que estoy haciendo en este caso. Muy despacito, voy levantando la hialoide posterior y voy achicando con el vitrectomo. Ahí se desprendió la hialoide a nivel de la papila y la cirugía ya está controlada. Se hace un control del sangrado y lo mismo se termina con endofotocoagulación, intercambio fluido-aire. Bueno, y yo creo que no sé si este es el último caso que les traigo. Este es un desprendimiento de retina mixto, también traccional y reumatógeno, con un agujero de mácula, que son muy difíciles de curar en los pacientes diabéticos. Fíjense cómo se ve toda la retina desprendida. Ahí lo que estoy haciendo es cortando la hialoide posterior, tratando de empezar a aislar esta gran proliferante que va de la arcada temporal inferior al nervio óptico. Y de a poco uno tiene que ir disecando, achicando esta proliferante, haciendo endodiatermia para control del sangrado. Fíjense la maniobra de manual, la única chance que tengo de separar la retina de esta proliferante es con esto. Está colocado un chandelier que me da la iluminación y de a poquito uno tiene que ir haciendo un pelaje de esta proliferante y liberando la retina de esta placa. La verdad, estos son los casos más difíciles, que es una combinación de retina isquémica, de placas anchas, en un desprendimiento mixto. Son los que uno habitualmente provoca muchas roturas iatrogénicas y es lo ideal que no pase. Fíjense cómo el sangrado dificulta el plan, entonces ahí se ve el agujero de mácula, uno tiene que ir aspirando ese sangrado, controlando el plano, haciendo endodiatermia. Acá cambio de tijera, puse una tijera vertical para pelar de otro lado. Ahí se liberó la parte del polo posterior y se ve esta proliferante ahí en la arcada. Eso es endodiatermia para controlar los puntos sangrantes. Vuelvo a cambiar de tijera, esto es una tijera horizontal con una pinza. Bueno, lo que más que nada lo importante de este caso es cómo uno va mezclando las diferentes técnicas. Yo creo que no hay que casarse con una sola técnica, creo que estos casos son muy desafiantes y uno tiene que ir dominando todas las técnicas que tenga a su alcance y aprender a usarlas todas, porque lo ideal es esto, es combinar diferentes técnicas como se vio en este caso. Así que espero que haya sido útil, que haya sido claro. Son casos bastante difíciles de aprender a hacer bien y llevan muchos años y mucho entrenamiento, pero la verdad que son cirugías muy desafiantes y muy interesantes. Bueno, muy amable, gracias por todo. Cualquier duda o interconsulta, ahí a través de Fabio se pueden contactar conmigo o a través del mail. Gracias por su atención. Saludos.